¿no? Para obviamente poder flotar en el líquido, ¿no? Por un lado. Por otro lado, los objetos que están inmersos en cualquier fluido hacen que el volumen aparentemente aumente, ¿no? Esto se llama principio del desplazamiento del volumen de Arquímedes. Entonces, fíjense lo que dice, ¿no? Cuando se sumerge un objeto en el interior de un líquido, este experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que es igual al peso del volumen del líquido desplazado. Este postulado, jóvenes, dice dos cosas a la vez. La primera es de que todo objeto que se sumerge dentro de un líquido experimenta una fuerza ascensional, una fuerza vertical hacia arriba, ¿no? Que tiende a obligar o tiende a hacer de que el objeto salga del líquido, ¿no? ¿De acuerdo? Y si el objeto se sumerge en el líquido, el volumen del líquido aumenta. Tiene que aumentar, es decir, el nivel del líquido tendría que aumentar. En realidad el volumen del líquido no aumenta, lo que aumenta es el nivel de líquido dentro del recipiente que lo contiene. Y esto conlleva ya la última parte, ¿no? Esa fuerza de empuje dice que es igual al peso del volumen de líquido desplazado. Entonces hay un líquido desplazado, hay un volumen desplazado que aparentemente hace que el volumen del líquido aumente, pero en realidad no aumenta, sino que lo que aumenta es el nivel del líquido. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, jóvenes, cuando ustedes, por ejemplo, están en la piscina y están jugando con una pelota, ¿no? Y quieren eliminar a la pelota, quieren deshacerse de la pelota y la quieren asesinar, digamos, la quieren ahogar a la pelota, les cuesta, ¿no? Les cuesta sumergir a la pelota en el agua. ¿Por qué? Porque el agua ejerce una fuerza de empuje hacia arriba siempre, ¿no? Y esa fuerza de empuje en magnitud es igual al peso del volumen de líquido que se desplaza. Si ustedes quieren sumergir una pelota de 30 litros de volumen, ¿no? O de 20, póngale de 20 litros de volumen para ser más realista, ¿no? Entonces les va a costar, por más que se sienten en la pelota, ¿no? Y en el agua, les va a costar, es decir, tienen que aplicar una gran fuerza para poder hundirla, para poder sumergirla. ¿Por qué? Porque el agua ejerce una fuerza de empuje hacia arriba que tiende a expulsar a la pelota del agua, pero esa fuerza es igual al peso del volumen de la pelota. ¿Cuántos litros era la pelota? Era 20 litros. Entonces esa fuerza de empuje es igual al peso de esos 20 litros, pero ya de agua. Si asumimos que la densidad del agua, litro, entonces la fuerza de empuje, ¿no? Se calcula como el peso específico del líquido por el volumen del líquido desplazado, ¿no? Entonces yo puedo notar el peso específico del líquido también en kilos fuerza, entonces sería equivalente a un kilo fuerza por litro. Entonces la fuerza de empuje va a ser igual a 20 kilos, ¿no? Los litros se cancelan y esto nos va a dar 20 kilos fuerza. Ahí está, entonces la fuerza de empuje es 20 kilogramos fuerza, pero hacia arriba. ¿De acuerdo? Eso es lo que postula Arquímedes, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que postula Arquímedes, para darles una idea. Entonces, si ustedes introducen cualquier objeto en el agua o en cualquier líquido, supongamos que es agua, primero tendrían que ver cuánto es el peso, ¿no? Del objeto y luego compararlo
con su volumen. Si el peso es despreciable, como ocurre con una pelotita de esas de piscina, y si, por ejemplo, la pelotita fuese de 10 litros de volumen, entonces van a tener que aplicar una fuerza hacia abajo de 10 kilogramos fuerza para poder sumergir la pelota, de por lo menos 10 kilogramos fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje es equivalente a esos 10 litros de volumen que tiene la pelota. 10 litros por un kilo por litro me va a dar 10 kilos. Entonces, para poder hundir la pelota, tengo que aplicar una fuerza mayor a 10 kilogramos de fuerza. ¿Ya? Ahí está. Matemáticamente, la fuerza de empuje se escribe de esta manera. ¿Ya? Ya la fuerza de empuje es igual al peso específico del líquido, ¿ya? Por el volumen del líquido desplazado. ¿De acuerdo? Por el volumen del líquido desplazado. No se vayan a olvidar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí se ve el principio primero de la fuerza de empuje, que siempre es hacia arriba, y el volumen del líquido desplazado. ¿Ya? Y el volumen del líquido desplazado. Aquí vamos a asumir que el volumen del líquido desplazado, ¿sí? Es igual al volumen del objeto. ¿Sí? Ahí está. Si el objeto, la pelota tiene 10 litros de volumen, entonces el líquido desplazado es 10 litros también. ¿De acuerdo? Sí. Acuérdense lo que hacían en química general, cuando les pedían, ¿no? Cómo hallar, por ejemplo, el volumen de una piedra, ¿no? ¿Cómo hacían para hallar el volumen de una piedra? Una piedra es un objeto de forma irregular. No hay fórmula matemática para calcular el volumen de una piedra. Entonces, ¿qué hacían? Colocaban en una probeta, ¿no? Agua hasta un cierto nivel. Luego introducían la piedra, ¿no? ¿Qué sucedía? Que el volumen subía, ¿no? Hasta un volumen final. Ahora, el volumen del objeto es igual al volumen del líquido desplazado. Pero el volumen del líquido desplazado es la diferencia de volúmenes, ¿no? Volumen final menos volumen inicial. Entonces, el volumen del líquido que sube se puede suponer que es igual al volumen del objeto que se introduce, ¿ya? Siempre y cuando el objeto no sea poroso, ¿no? Y sea, ¿cómo se dice? Cuando no le entra líquido, sea, um, bueno, no sea poroso, ¿no? Es decir, no penetre el líquido en el interior del sólido, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tuviésemos un objeto sólido hecho de yeso, entonces no podríamos medir el volumen del yeso con este método. ¿Por qué? Porque el yeso es muy poroso y absorbe agua, ¿no? Entonces el volumen que se mediría con esta metodología sería engañosa, ¿no? ¿Sí? Sería un volumen engañoso. Para eso habría que impermeabilizar. Ahora sí, esa es la palabra. Impermeabilizar el objeto para que el agua no ingrese en el interior del objeto y la medida de los volúmenes por este método de Arquímedes no nos salga mal. ¿Ya? Miren, imagínense lo siguiente. Tenemos un recipiente con agua. ¿Está bien? Tenemos un recipiente con agua. Y tenemos nuestro objeto cualquiera. Introducimos dentro del recipiente. ¿Qué sucede? Que hay un aumento en el volumen, ¿no? Un aparente aumento en el volumen, pero en realidad el volumen del líquido sigue siendo el mismo. Lo que está subiendo simplemente es el nivel del líquido, ¿no?
está subiendo desde un nivel inicial hasta un nivel final. Claro que esa diferencia de niveles nos va a dar una diferencia de volúmenes, ¿no? Sí, una diferencia de volúmenes. ¿De acuerdo? Una diferencia de volúmenes. Siempre y cuando el objeto obviamente no sea poroso, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, para que el objeto, ¿sí? Se sumerja hasta el fondo, ando arriba, ¿no? O quede en esa posición tal como está, podríamos hacer una sumatoria de fuerza, ya que estamos estudiando hidrostática. Primero, nuestro volumen tiene una fuerza de empuje, ¿no? Y esta fuerza de empuje, acuérdense que se calculaba por el principio de Arquímedes, ¿no? Que esto era igual al peso específico del líquido, este es nuestro líquido L, por el volumen del objeto, ¿no? ¿De acuerdo? Por este volumen. Esa es la fuerza de empuje. Pero también el objeto tiene su propio peso. El peso es el peso del objeto, vamos a llamarle A si quieren, por el mismo volumen. Entonces, hay dos pesos específicos, ¿no? Uno del líquido y uno del objeto que se introduce, ¿no? No hay más fuerzas que actúan sobre el objeto. ¿Y qué podríamos tener? Una fuerza resultante, ¿ya? Si quieren, podríamos suponer que hacia arriba son positivas y hacia abajo son negativas. Entonces, si nosotros aplicamos sumatoria de fuerzas, ¿no? Condiciones de equilibrio, tendríamos que la fuerza de empuje positiva menos el peso negativo me va a dar una fuerza resultante, ¿no? Una fuerza resultante, esta fuerza de aquí, ¿no? Fuerza resultante. Ahí está, ¿de acuerdo? Una fuerza resultante. Ahora, dependiendo de la magnitud de la fuerza resultante, podemos tener varias situaciones, ¿no? Podemos tener varias situaciones. Tenemos estas tres situaciones. El objeto quede como en la figura 1 flotando, o que quede en la posición que lo dejemos, pero dentro del líquido, no se suba ni suba ni caiga. Eso en la figura 2 y que quede quietito como un submarino, ¿no? Sí, como un submarino quieto ahí, todo agazapado, ¿no? Y al acecho. O que quede como en la figura 3 que se va hasta el fondo del recipiente, ¿no? ¿De qué va a depender eso? Va a depender de la magnitud de la fuerza resultante. Cuando la fuerza resultante es mayor a cero, ¿qué significa? Que la fuerza de empuje es mayor al peso del objeto. Entonces aquí tenemos que la fuerza resultante es positiva, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la fuerza de empuje es mayor al peso, ¿no? En la figura 2 la fuerza resultante es cero. ¿Esto qué significa? Que la fuerza de empuje es igual al peso, ¿ya? ¿Estamos? Ahí está, ¿no? Y en el tercer caso tenemos que la fuerza resultante es negativa. ¿Esto qué implica? Que la fuerza de empuje es menor al peso, ¿ya? En la primera, el objeto B, ya si quieren escribámoslo con cuidadito. El objeto B es más liviano, ¿no? Que el líquido, ¿no? Aquí vamos a colocar el líquido, L.
es más liviano que el líquido L. Ahí está. En la segunda, B es igual de pesado o de liviano, si quieren, ¿no? Que L. Y en el tercero, B es más pesado que L. ¿Ya? Es más pesado que L. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Otra manera es trabajando con las densidades del peso específico o la gravedad específica también, ¿no? Aquí la gravedad específica de B es menor a la gravedad específica del líquido. Aquí las gravedades específicas son iguales. Y aquí la gravedad específica del objeto B es mayor a la gravedad específica de L. ¿Ya? Por eso decimos que en la primera, en la figura 1, el objeto B es más liviano que el líquido. En la figura 2, el objeto B es igual de pesado o de liviano que L. Y en la tercera situación, el objeto B es más pesado que L. ¿Ya? Se puede entonces trabajar con las gravedades específicas, también funciona con las densidades y los pesos específicos. ¿Ya? Ahí está. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Pero antes de hacer este ejercicio, vamos a ver otro, ¿ya? Antes de hacer este ejercicio. Ya. Miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Un ejemplito. Primero,
Ya, Jones, aquí está este ejemplo, ¿sí? Miren, aquí está. Tenemos, dice, una esfera de 35 centímetros de diámetro que tiene una gravedad específica de 0,25. La esfera está sumergida en agua. O sea que el agua está por acá, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Vamos a suponer que el agua está por aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos agua. Y sabemos que la gravedad específica del agua es 1. ¿Ya? Y se tiene una cuerda, dice, que la mantiene anclada en el fondo. Y este es el fondo. Está, digamos, amarrada de alguna manera a la esfera. ¿Sí? Y entonces la mantiene en el fondo, ¿no? Y la cuerda soporta una tensión. La gravedad específica de la esfera, vamos a ponerle E, es de 0,25, ¿sí? Y además tiene un diámetro, ¿no? De 35 centímetros. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice determine la tensión que soporta la cuerda. ¿De acuerdo? ¿Cuánto debe ser la tensión que debe soportar esa cuerda? Por ahí la cuerda es muy frágil, se rompe, entonces la pelota va a salir flotando, ¿no? Entonces, fíjense, la fuerza de empuje hacia arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, fíjense, en este caso, ¿no? Podemos colocar aquí solución, solución, ¿no? Y es, fíjense, evidente darse cuenta que en esta situación la fuerza resultante es positiva, ¿no? La fuerza resultante en la esfera nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque la gravedad específica de la esfera es menor a la gravedad específica del agua. 0,25 es menor a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Sí? Porque en realidad la esferita está estática, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre la esfera? Primero su peso y después la tensión en la cuerda, hacia abajo. Y todo esto tiene que equilibrarse contra quién? Contra la fuerza de empuje que ejerce el agua, ¿no? ¿Ya? Si esto va a estar quieto y estático, entonces tiene que cumplirse que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser cero. Hacia arriba podemos suponer que son positivas y hacia abajo negativas. Ahí está, ¿no? ¿Qué me pide allá? La tensión. En otras palabras, la fuerza resultante me está pidiendo, ¿no? ¿Sí? Ya, ahí está. La fuerza de empuje es igual a qué? Al peso del líquido, peso específico del líquido, por el volumen del líquido desplazado, que sería el volumen de la esfera, ¿no? Y el peso de la esferita, el peso de la esfera sería igual
al peso específico de la esfera por el volumen de la esfera. ¿Ya? Aquí vamos a trabajar con W minúscula mejor, ¿ya? Para no confundir con otras cosas. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si reemplazamos la tensión, ¿a qué va a ser igual la tensión? La fuerza de empuje es peso específico del líquido, volumen de la esfera, menos peso específico de la esfera, volumen de la esfera. Factorizando, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Pero el volumen de la esfera, ¿a qué es igual? Es pi sextos por el diámetro al cubo, ¿no? El diámetro es 35 centímetros, ¿no? Esto es 0,35 metros. Entonces, por 0,35, ¿no? Al cubo. 0,35 al cubo. Entonces, el volumen de la esfera no es un vector, ¿no? Cuidado. El volumen de la esfera ya se obtiene con ayuda de la calculadora. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? 0,35 elevado al cubo, ¿no? Ahí está, por pi entre 6. Ahí está. Entonces el volumen nos da 0,02245. Ahí está, es el volumen de la esfera. Listo. Ahora, ¿a qué son los pesos específicos? El peso específico del agua es igual a su gravedad específica por el peso específico del líquido de referencia. Entonces esto sería 1 por 9810 newton metro cúbico. Y el peso específico de la esfera es igual a su gravedad específica por el líquido de referencia. 0,25 por 9810 newton metro cúbico. Entonces la tensión va a ser igual. No, miren, tendríamos 1 menos 0,25. Factorizamos 9810 y multiplicamos por el volumen. ¿Qué unidades vamos a tener? Newton metro cúbico por metro cúbico. ¿No? Y finalmente hallamos el valor de la tensión, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Ciento sesenta y cinco coma dieciocho. Y esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna consulta sobre este ejemplo? No es nada difícil, ¿sí? ¿Preguntas?
¿Preguntas sobre esto? Ya. Vamos con otro ejemplo, ¿ya? Ya ahí está, sí. Vamos a hacer un dibujito acá.
Ya, bueno, vamos haciendo un dibujito entonces, ¿no? Ya, ahí está, ¿sí? Esta es nuestra boya y está flotando ahí en el agua. A ver qué datos tenemos aquí. Tenemos, jóvenes, que la boya tiene una gravedad específica de 0,12. Esto vamos a anotarlo aquí, ¿ya? Vamos a llamarlo objeto B, 0,2. Aquí tenemos nuestra caja de instrumentos. La caja de instrumentos, vamos a llamarle SGI o I, tiene una gravedad específica de 8,6, muy pesado, ¿no? ¿Sí? Y tiene una masa de 50 kilos. ¿De acuerdo? Ahora, la boya tiene una altura total de 1 metro, dice. ¿Sí? Tiene una altura total de 1 metro, pero dice que 45 centímetros deben estar por sobre el líquido, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? 45 centímetros tienen que estar flotando. ¿Está bien, jóvenes? ¿Ya? Ahí está, entonces fíjense, ¿cuántas serían esas dimensiones? Lo vamos a anotar aquí, ¿ya? Entonces esta dimensión de aquí hasta aquí, vamos a llamarle H, y la porción que está flotando, vamos a llamarle H minúscula, ¿sí? Entonces aquí H minúscula debe ser 45 centímetros,
y la altura total 100 centímetros, ¿no? Pero también tiene un diámetro, ¿no? Tiene un diámetro. Y eso es lo que tenemos que hallar. Miren que tiene dos casquetes semiesféricos, ¿no? Arriba y abajo. Y es cilíndrico, ¿no? Tiene forma cilíndrica. ¿De acuerdo? Tiene forma cilíndrica. Y aquí hay una cuerda que la mantiene a la boya, mantiene la boya cargando una caja de instrumentos, ¿no? Sí, mantiene cargando una caja de instrumentos. ¿Estamos? ¿Ya? Listo. Entonces aquí nos pregunta calcular el diámetro. ¿Cuánto debería ser el diámetro de esta boya? No, dice que el material de la boya tiene una gravedad específica 0,12, es muy livianita. ¿Ya? Bueno, ¿cómo haríamos? A ver. Lo que tenemos que hacer, jóvenes, es analizar los objetos, ¿no? El objeto I, eh, el objeto B, que es la boya, ¿no? Fíjense, esto le llamamos boya, si quieren, o flotador. Y podemos empezar entonces la solución. Ya. Ahora vamos a ir por lo más fácil. Primero, vamos a em, analizar la caja de instrumentos. ¿Ya? Analizamos la caja de instrumentos. Y como ustedes pueden ver, para este tipo no nos interesa saber mucho la forma que tenga. ¿Sí? ¿Qué fuerzas actúan sobre la caja de instrumentos? Actúa primero el peso, ¿no? Para abajo y para arriba actúan dos fuerzas. Primero la tensión y la fuerza de empuje, ¿no? En I. ¿Sí? Si quieren, hagámoslo más bonito para que después no estén con pena, ¿no? Que no sea tan más explícito, ¿no? Ya entonces decíamos que tenemos hacia abajo el peso y hacia arriba tenemos dos fuerzas, ¿no? ¿De acuerdo? La tensión en la cuerda y la fuerza de empuje en la caja de instrumentos. No hay más. ¿Sí? No hay más, ¿no? Por equilibrio, podríamos suponer que hacia arriba son positivas, entonces la sumatoria de las fuerzas, cualesquiera, en este caso son cero, que siempre y cuando sean paralelas, ¿no? Y todas estas son paralelas, entonces tenemos la fuerza de empuje en la caja de instrumentos más la tensión menos el peso es igual a cero. ¿Qué me interesa averiguar? La tensión, ¿no? Porque puedo hallar la fuerza de empuje y puedo hallar el peso.
¿no? Entonces aquí está, fíjense, la tensión en la cuerda va a ser igual entonces al peso de la caja de instrumentos menos la fuerza de empuje en la caja de instrumentos, ¿no? El peso de la caja de instrumentos es igual al peso específico de la caja de instrumentos por el volumen de la caja de instrumentos, ¿no? Menos la fuerza de empuje, es el peso específico del líquido, que es agua, ¿no? En agua dice aquí está. Vamos a representar así por el volumen de la caja de instrumentos. ¿Sí? Sin embargo, esto o esto de aquí también es lo mismo que decir la masa de la caja de instrumentos por la gravedad, ¿no? Es lo mismo, ¿sí o no? Ya, entonces la tensión ahí está. Sin embargo, no sabemos nosotros cuánto es, ¿no? El volumen de la caja de instrumentos, pero sabemos que el peso es igual al peso específico por el volumen de la caja de instrumentos. Entonces aquí vamos a calcular el volumen. La masa, la gravedad, peso específico. La masa es 50 kilos. La gravedad 9,81. Y el peso específico es 8,6 por 9.810, ¿no? Sí, si quieren esos cálculos lo podemos hacer aquí en este lugar, ¿no? Para no escribirlo así aquí abajo y por ahí los confunde, ¿no? Esto. Sí. Entonces, 8,6 por 9.810, 34.366 Newton metro cúbico. Y el peso específico del agua, 9.810 nomás, ¿no? Lo mismo podríamos ir con la boya, ¿no? A ver, vamos a hacerle más espacio a esto. Miren que su gravedad específica es 0,12, ¿no? Entonces 0,12 por 9.810, ¿no? 1.177,2. Ahí hemos calculado los pesos específicos, ¿no? De todos los materiales, el agua, el material de la boya y el material de la caja de instrumentos. Entonces, sobre el peso específico de la caja de instrumentos, 84.366 Newton metro cúbico. Sí, arriba kilogramos metro segundo cuadrado va a salir Newton y el metro cúbico sube a multiplicar, los newtons se van a cancelar, ¿no? Sí, entonces tenemos 50 por 9.810 entre 84.366. 5, hay algo malo acá, ¿no? Sí. Masa 50, creo que está mal, ¿no? Sería 50 por 9,81, ¿no? Le puse 9.810, pero estaba equivocado. 50 por 9,81 entre 84.166 nos da. Sí, ¿alguien está comentando algo? No le escucho nada.
Ya. Ahí está, 0,0058, ¿no? Ahí está. Si alguien estaba comentando, creo que muy bajito, no escuché nada. ¿Ya? Ahí está, ese es el volumen de la caja de instrumentos. ¿Por qué es tan pequeñito? Porque es su gravedad específica es muy grande, 8,6, ¿no? ¿Sí? Entonces, el volumen de la caja de instrumentos es más o menos de 5,8 litros, ¿no? 5,8 litros. Su gravedad específica es 8,6, por eso es que la masa da casi 50 kilos, ¿no? ¿Sí? 50 kilos. Ahí está, ese es el volumen del objeto. Entonces, la tensión, aquí podemos continuar, ¿ya? Esto por aquí. La tensión en la cuerda sería igual. La masa por la gravedad, ¿no? Aquí está bien. Ahí vamos a reemplazar la masa. Sería 50 por 81. Eso nos va a dar el peso, ¿no? Menos la fuerza de empuje, que sería el peso específico del agua, 9.810 por el volumen, 0,005814. Y esto nos va a salir en newton. ¿Sí? Entonces, a ver. Tenemos entonces. Bueno, a ver, de una vez aprovechamos este resultado. Por 9.810 sale 57, ¿no? Menos 50 por 9,81. 133,47. 47. Positivo. Esa es la tensión, ¿ya? ¿Está bien? Ahí está, señores. Ese es el valor de la tensión en la cuerda. Entonces, el flotador tiene que no ejercer una tensión hacia arriba de 433,47 newton. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ¿qué hacemos? Diagrama del cuerpo libre en la boya, ¿no? ¿Sí? Listo, en la boya, ¿no? Entonces, voy a dibujarlo lo más simplón posible, ¿no? Ya, son dos semiesferas, ¿no? Y el líquido está por aquí más o menos, ¿no? Y está mojando todo esto, ¿no? Toda esta es la parte sumergida. ¿Sí o no? Toda la parte sumergida. ¿Qué fuerzas actúan sobre la boya? El primero el peso de la boya hacia abajo y después la tensión, ¿no? La tensión está jalando hacia abajo. No hay más, ¿no? Y hacia arriba, ¿qué tenemos? La fuerza de empuje en la boya. ¿Ya? Y si esto está en equilibrio, tenemos que llegar a la misma conclusión, ¿no? Que con el otro ejemplo. Hacia arriba positivas podemos suponer y hacia abajo negativas. ¿Ya? Bueno, tenemos que ir viendo entonces a qué es igual cada uno de los términos, ¿no?
por ejemplo, el peso. El peso de la boya es igual al peso específico de ese material por el volumen de la boya, ¿sí o no? Pero el volumen de la boya es el volumen de un cilindro, ¿no? Más el volumen de una esfera. Observamos bien la figura. Aquí tenemos la mitad de una esfera. Lo voy a puntear si quieren. Esta es la mitad de la esfera. Más la otra mitad me da entonces una esfera completa. Y la parte cilíndrica es por aquí, ¿no? Sí, la parte cilíndrica. ¿De acuerdo? Entonces simplemente hay que considerar esos objetos, o sea, las formas de estos objetos, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Sin embargo, esta altura no la conocemos, ¿no? No la conocemos esa altura, ¿ya? No conocemos esa altura, ¿sí? Que podemos llamarle Z si quieren. Lo que sí conocemos, lo que tampoco conocemos, obviamente, es el diámetro de las semiesferas, porque eso justamente está pidiendo, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vayamos viendo. ¿Ya? Entonces, fíjense qué vamos a tener acá. El volumen de la boya va a ser igual al volumen del cilindro. Pi cuartos, diámetro al cuadrado, eso sí nos pide por Z. Más el volumen de la esfera es pi sextos, diámetro al cubo. Pero Z, ¿qué sería igual? Si ustedes ven el dibujo, Z es igual a H menos el diámetro, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta aquí, ¿no? A ver cómo podríamos denotarlo para que no se pierdan. Aquí, ¿qué tendríamos? El radio. Arriba y abajo, radio más radio nos va a dar diámetro. Entonces Z es igual a H menos el diámetro. ¿Sí o no? Menos un radio arriba, menos otro abajo. Si le llevamos a metros, H vale 100 centímetros, un metro. Ahí está. Entonces todo lo podemos expresar en términos de ¿quién? Del diámetro. Ahí está, ¿sí? Miren, ese sería el volumen de la boya, ¿no? ¿Ya? Miren lo que podemos hacer aquí también. Podemos factorizar pi medios, ¿no? Pero no pasa de ser un ejercicio nomás, ¿no? Matemático. Ahí está. No pasa de ser un ejercicio matemático. Podemos dejarlo como estaba nomás, ¿no? Sí. Porque al factorizar no estamos aportando mucho, ¿no? Sí, no estamos aportando mucho. Bueno, entonces, a ver, de todas maneras, ¿no? El peso de la boya sería igual al peso específico de la boya. Eso lo hemos calculado. 1177,2.
Y bueno, anotémoslo nomás tal como nos aparece. Pi cuartos, diámetro al cuadrado, 1 menos el diámetro, ese es el valor de z, ¿no? Más pi sextos, diámetro al cubo. Ahí está. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces ya nos tocaría, ¿qué cosa? Calcular la fuerza de empuje, ¿no? La fuerza de empuje en la boya es igual al peso específico del líquido por el volumen del líquido desplazado. Pero para ver el volumen del líquido desplazado hay que simplemente ver la parte que está sumergida, ¿no? En el lago. La parte que está sumergida, aquí ya tendría que pintarlo de otro color. La parte sumergida es todo esto que estoy, otro color, con color negro, creo mejor, o este con color negro. Esto es lo que está sumergido, ¿no? Toda esta parte. De los 45 centímetros desde arriba hasta abajo. Eso es lo que está sumergido. Lo de arriba no tiene nada que ver con el agua. Solo los volúmenes mojados, ¿no? Esos son los que experimentan la fuerza de empuje, ¿no? Entonces, fíjense, es como partirlo por la mitad, pero no está en la mitad. Si nos hubiera dicho que H, que este valor de acá, este H fuese 50 centímetros, este valor de aquí, entonces simplemente calculábamos y lo dividíamos entre dos, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, fíjense, aquí que tenemos. Tenemos una parte del cilindro y una semiesfera, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí lo mismo, ¿no? El volumen del líquido desplazado sería igual al volumen de la semiesfera más el volumen del cilindro, ¿no? Sumergido. Si de una esfera completa es pi sextos, diámetro al cubo, entonces la mitad es multiplicando por un medio, ¿no? ¿Sí? Más el volumen del cilindro, pi sextos o pi cuartos, en este caso, diámetro al cuadrado, por la altura sumergida, ¿no? A ver cómo podríamos denotarlo eso. El volumen sumergido sería esto, que podemos llamarle Z', ¿no? Ahí está. ¿A qué sería igual ese Z'? ¿Mm? ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Sería igual a H? ¿No? ¿Sí o no? O en otras palabras, H mayúscula menos H menos un radio, ¿sí o no? ¿Estamos? Ahí está. ¿Qué les parece? ¿No? El radio no se conoce por si acaso. Aquí tenemos el valor del radio, ¿no? Aquí y aquí es el radio. Entonces toda la altura H es igual al radio. Aquí hay otro radio, ¿no? H sería igual, si ustedes se dan cuenta, a ver, más
o bueno, directamente no, sería igual a H total sería igual, ¿no? A ver, aquí estamos, hay que hacerlo con calmita para ver si sale así. ¿No? Entonces, esa altura total es igual, ahí está, ¿no? Esa altura total es observar el dibujo, nada más, ¿no? A H más Z' más R, ¿no? Entonces, fíjense, esta H total sería igual a este pedazo más este otro pedacito y más el radio. Ahí está, ¿no? Esos tres. ¿Qué nos interesa saber aquí? Es Z', ¿no? Z' entonces sería igual a H, los 1 metro menos los 45 centímetros menos el radio. Entonces de ahí salió esto. ¿Ya? De ahí salió por si acaso. Del análisis de la figura, ¿no? Ya analizando la figura. Listo. Entonces esto sería por Z', ¿no? Sin embargo, Z' dijimos que es igual a H menos R. ¿Pero qué es R? Diámetro medios, ¿no? 1 menos 0,45 menos diámetro medios. Ahí está, ¿sí? Menos diámetro medios. Entonces esto sería igual. A ver, 0,55 menos diámetro entre 2. Entonces el volumen del líquido desplazado sería igual a pi 12avos, diámetro al cubo, más pi cuartos, diámetro al cuadrado, 0,55 menos diámetro cuadrado sobre 2. Ahí está, ese es el volumen del líquido desplazado. Por lo tanto, la fuerza de empuje en la boya, y aplicando esta relación, es igual al peso específico del líquido, 9.810 por todo esto, ¿no? Pi 12avos, diámetro al cubo, más pi cuartos, diámetro cuadrado, por la altura, que en este caso es 0,55, menos diámetro medios. Ahí está. Bueno, ¿qué decía nuestra sumatoria de fuerzas? Que la fuerza de empuje en B, ¿no? Entonces, menos el peso, menos la tensión, es igual a 0. Entonces esto sería igual a 9.810 pi 12avos diámetro al cubo, más pi cuartos diámetro cuadrado, ahí está, menos el peso, menos la tensión, ¿no? La tensión creo que la teníamos arriba, o de algún 433,47. Igual a 0. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué hemos armado, jóvenes? Una sola ecuación con una incógnita. ¿Ya? Una ecuación con una incógnita. Aquí, jóvenes, tenemos el diámetro al cubo. Entonces vamos a tener un polinomio cúbico. ¿Sí? Entonces hay muchas maneras de resolver esto, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos resolverlo por algún método numérico o podemos resolverlo por tanteo, prueba y error, o podemos darle el trabajo sucio a la calculadora. ¿Ya? ¿De acuerdo? Resolverlo por tanteo, prueba y error ya es anticuado eso, ¿no? ¿De acuerdo? Ya
no estamos para esas. Utilizar un método numérico mucho más elegante, más ingenieril, ¿no? Pero para eso tendríamos que programarlo y hacer un algoritmo para solucionarlo. Más fácil es utilizar una herramienta ya desarrollada, ¿no? Sí, una herramienta desarrollada. Para eso entonces vamos a utilizar. Esto también lo podrían resolver ustedes con ayuda de la calculadora. La Casio tiene Solver, ¿no? O si no, tienen que prestarse o conseguirse ya nomás o hacerse amigo de alguien que tenga la Texas, ¿no? Ya, porque resolverlo así por métodos algebraicos tradicionales también es imposible, no se va a poder. Tenemos nomás que aplicar un- una herramienta, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces tengo menú, álgebra, mal, ¿no? Entonces, menú, álgebra, solucionar. Como es de tercer orden, diámetro al cubo, ya podríamos tener varias soluciones, ¿no? Tres soluciones podríamos tener, ¿de acuerdo? Se podría tener tres soluciones, pero no vamos a verificar las otras soluciones, ¿no? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Miren, primero 9810 por, y mejor sería bueno poner un paréntesis, y doceavos por diámetro elevado al cubo, y está, más y sextos por diámetro al cuadrado, por paréntesis 0,55 menos diámetro entre 2, ¿no? Y menos 1177,2 por paréntesis, ¿no? Aquí hay que saber utilizar los signos de agrupación. Y cuartos, el diámetro al cuadrado. Por, de nuevo, paréntesis, 1 menos d, ¿no? Menos diámetro. Más pi sextos diámetro al cubo. Esto menos 433,47. Todo eso tiene que ser igual a 0, siempre hay que poner. Y la variable, ¿no? Que es d. Ahora vamos a ver si no se nos cuelga y nos sale una solución coherente. Ahí está, tres soluciones, ¿no? ¿Ya? Tres soluciones. Ahora vamos a ver si se puede ver, ahí está, ¿no? Entonces tenemos, a ver, la primera parte, 9810, pi 12, pi sexto, diámetro al cubo, 0,6, ya está bien hasta ahí. Menos menos d más pi sexto, diámetro al cubo y menos 433. Listo, ahí está, todas las soluciones, ¿no? Nos da las tres soluciones y nos dio tres soluciones reales, ¿no? ¿Ya? Mínimo. Pero también podrían haber soluciones imaginarias. Desde luego que las soluciones imaginarias no nos sirven para nada, ¿no? ¿Sí? No nos sirven para nada. Ahora aquí los negativos también no nos sirven para nada. Por ejemplo, menos 6,12 no tiene interpretación, ¿no? Y menos 0,49 tampoco tiene interpretación. Pero sí la última, 0,4607, digamos, ¿no? 0,4607 metros.
¿Ya? Entonces, fíjense, aquí colocando solver, hallamos que el diámetro aceptable es 0,4607 metros. O si quieren, 46,07 centímetros, ¿no? Entonces, esta es la respuesta del ejercicio. Si lo dejan en metros, no hay problema, ¿no? No hay problema, yo. No me voy a enojar yo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, jóvenes? Entonces aquí la clave, jóvenes, es relacionar, ¿no? Las ecuaciones de Arquímedes con las ecuaciones de geometría, las de equilibrio, ¿no? Las ecuaciones de equilibrio y armar, ¿no? Aquí hay que armar, porque no es fórmula, ¿no? Es armando la cosa, es razonando y es construyendo las expresiones para relacionarlas. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna consulta, alguna duda sobre esto? De todas maneras, sería bueno echarle una revisadita. Está bien. Sextos, muy bien. 1 - d. Cuartos, negativo. Ya aquí viene el diámetro medio, 0,55. Diámetro cuadrado, pi cuarto. Ah, miren. No sé por qué. Esto es pi cuartos. Pero aquí ya. Bien. ¿No? Como uno siempre tiene que ser precavido, ¿no? Por eso también yo no quise ya liquidarlo, ¿no? Pi cuartos era, ¿no? Aquí, fíjense, en esta parte, ¿no? Luego, a ver, diámetro cubo y doceavos, 9.810. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora miren las soluciones que nos dan. Miren, estas tres soluciones. ¿Qué creen ustedes? Hay dos positivas, ¿no? ¿Cuál vamos a asumir? El negativo ni idea. Hay un diámetro de 0,3841 y hay otro de 3,35 metros, ¿no? ¿Sí? Ya. Obviamente que el lógico es 0,3841. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces 3,35 metros, ni idea, pues, ¿no? Sí, sería muy desproporcionado eso, ¿no? De que el diámetro tenga ese valor, ¿no? Y el valor más lógico es este. Ahí está. Pero ahora la otra pregunta. ¿Y pero por qué este no? Bueno, la lógica nos dice que es muy grande, muy desproporcionado, ¿no? Pero ¿ustedes creen que no serviría si es positivo también? No serviría, ¿no? Porque sería demasiado desproporcionado. O sea, es imposible que no tengamos esas dimensiones. Entonces, lo más lógico es de que es 0,3841, ¿ya? Eso lo vamos a corregir entonces. Más bien que se nos dio por verificar. 0,3841.
Bueno, ahora sí, consulta dudas, jóvenes. Bueno, una vez que hemos resuelto ese, si no hay dudas, no hay consultas, podemos pasar al siguiente. ¿Ya? Este que teníamos aquí pendiente. Este de aquí. ¿Ya? Igual, este se resuelve de la misma manera, ¿no? Sí, hay que nomás tener el cuidado con copiar bien las fórmulas y no estar incurriendo en lo que estaba sucediendo con el ejemplo anterior, ¿no? Sí, que estábamos copiando mal una fórmula. ¿Ya? Mire, entonces esto también lo vamos a llevar a nuestro pizarrón. Aquí está, ¿sí? Dice, en base a la figura, ¿no? El recipiente mostrado es usado para un experimento especial, dice, ¿ya? El cual debe flotar en un fluido que tiene una gravedad específica de 1,16. ¿De acuerdo? Entonces, aquí este fluido tiene una gravedad específica de 1,16. ¿Ya? Se requiere, dice, que la superficie superior del recipiente, ¿sí? Esté a 0,25 metros por encima de la superficie del fluido. No, aquí está, fíjense, eso está indicándose acá, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Primer inciso. ¿Cuál debe ser el recipiente total del recipiente y su contenido? ¿Ya? Y su contenido. Entonces el contenido es como un recipiente raro, ¿no? Entonces el contenido está por aquí, ¿no? Todo esto. Tiene algo ahí adentro, dice, ¿no? ¿Ya? Ahí está. ¿Qué tiene? No nos importa por el momento, pero tiene algo aquí adentro, ¿no? Algún material, alguna sustancia sólida o quizás líquida. Tiene un material entonces, ¿sí? Ahí en el interior. Ya, ¿está bien? ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta del inciso bien clarito, ¿no? ¿Cuál debería ser el peso total del recipiente y su contenido? Y el inciso B que dice, no, si el contenido del recipiente, eso que acabamos de pintar con puntitos negros, ¿no? Este de aquí, si este contenido pesa 5 kilonewton, dice, entonces, ¿cuánto es el peso específico del material con el cual el recipiente está hecho? Dice, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya para el inciso B nos pide el peso específico de este material. Vamos a llamarle M. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces este ejercicio es parecido al anterior, por no decir igual, parecido, ¿eh? Incluso yo diría más fácil. ¿Ya? Es parecido.
Entonces aquí, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar solución. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, entonces en este recipiente, ¿no? Me falta más, mañana me lo van a depositar. Ya. Bueno, entonces ahí está, jóvenes, ¿sí? Bueno, yo lo voy a dejar el recipiente así a mano alzada nomás. Y más o menos tiene una parte cilíndrica y una parte semiesférica, ¿no? Ahí está. ¿Qué fuerzas actúan sobre el objeto? El peso del recipiente y la fuerza de empuje. El peso del recipiente es único, más su contenido, si quieren, ¿no? ¿Ya? Más su contenido. ¿Ya? ¿De acuerdo? No hay más, ¿no? Fuerzas que actúan. Entonces, todo esto tiene que estar en equilibrio. Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que la fuerza de empuje no menos el peso del objeto. Podemos colocar el peso total nomás de una vez, ¿no? No de M, porque M por ahí después dicen del material, ¿no? Total. Va a ser igual a cero. Ya ahí está. Bueno, ¿a qué es igual la fuerza de empuje? La fuerza de empuje es el peso específico del líquido. Este líquido vamos a llamarle L como siempre. L, ¿ya? Por el volumen del líquido desplazado, que es toda la parte mojada, ¿no? ¿Sí? Y esto va a ser igual al peso, que es peso específico, ¿no? O directamente el peso. ¿Para qué vamos a colocar, no? Peso directamente. Esto es igual al peso, ¿no? Ahí está, es igual al peso. El peso específico del líquido lo tenemos, 1,16. Y el volumen del líquido desplazado lo podemos calcular rápidamente, ¿no? Miren, el líquido está hasta por aquí nomás, ¿no? Entonces, el volumen del líquido desplazado sería toda esta parte que está mojada, ¿no? Sí, toda esta parte aquí. Es toda la parte que está mojada en contacto, sin importar el hueco, ¿no? ¿Sí o no? Porque el hueco interno, donde está esta carga negra, ¿no? No está en contacto con el agua. El hueco, ¿no? Es como, tiene un hueco por dentro. Eso no está en contacto con el agua, entonces no afecta en nada. Sí, no le afecta en nada. Porque el volumen desplazado se mide por la superficie exterior que está en contacto con el líquido, que está en contacto con esa sustancia, ¿no? No, no es agua, ¿no? Porque dice que tiene una gravedad específica de 1,16. Entonces, miren que el volumen del líquido desplazado es el volumen de un cilindro más el volumen de una semiesfera. Es el volumen del cilindro más el volumen de una semiesfera, ¿no? ¿Ya? El volumen del cilindro es pi cuartos, diámetro al cuadrado, por h. Ese valor de h vamos a llamarle este de acá. O si quieren, llamémosle Z1
1 y esto llamémosle Z2. No, esa es la altura. Entonces por Z1 más el volumen de la semisfera. Pi 12, ¿no? Porque es pi sextos por un medio es pi 12. Esa es la mitad por el diámetro al cubo. Directamente, ¿no? O si quieren, a ver, para que cuando estén estudiando, primero la mitad, ¿no? Ahí está. Semisfera es la mitad. Por el volumen de una esfera es pi sextos, diámetro al cubo. Y es de ahí donde sale pi 12, ¿no? Y tenemos todas las dimensiones. El volumen del líquido desplazado es pi cuartos. Tiene que ser el diámetro exterior, ¿no? 1,5 metros. Este es nuestro diámetro exterior, ¿no? 1,5 metros. Y nuestra Z1, 0,60. Entonces, por diámetro 1,5 al cuadrado por Z1, 0,6 más pi 2 por 6, 12 por 1,5 al cubo. Y todo esto nos va a salir metros cuadrados, ¿no? O metros cúbicos, perdón. ¿Sí o no, señores? ¿No? Entonces, vamos por lo seguro, por este lado, ¿no? Porque aquí podemos revisarlo con calmita. Entonces tenemos pi cuartos por 1,5 al cuadrado por 0,6 más pi doceavos por 1,5 al cubo. Ahí está 1,9439, digamos, ¿sí? 1,9439. Ahí está, ¿sí? Listo. Ahora el peso, ya podemos calcular, ¿no? Es el peso específico del líquido. Bueno, eso lo podemos ya calcular directamente, ¿no? De esta manera. Aquí, si quieren, ¿no? Para que sepan de dónde salió también. Entonces sería 9.810, ¿no? Mil trescientos setenta y nueve coma seis. Veintidós mil ciento veinte coma cuatro.
Newton, ¿no? Solamente Newton. Ya los metros cúbicos se cancelan. Ahí está, entonces, esta es la respuesta del inciso A. Dice, ¿no? ¿Cuál debe ser el peso del contenido del recipiente y su contenido? ¿Ya? Esta es la respuesta del inciso A. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esto es lo mismo que decir 22,12 kilonewton, ¿no? Por si acaso. Ahora, ¿qué dice el inciso B? Dice, si el contenido del recipiente tiene un peso de 5 kilonewton, o sea, toda esta parte que hemos pintado, ¿no? De la parte interna, ¿no? Toda esta parte, todo esto de acá pesa 5 kilonewton, dice, ¿no? ¿Cuánto es la gravedad específica del material con el cual está hecho este recipiente especial? ¿No? Entonces ahora sí ya podemos hacer lo siguiente. Para el inciso B, entonces el peso del material es igual al peso total menos los 5 kilonewton, ¿no? Claro, porque el material tiene un peso y su carga tiene 5 kilonewton y todo pesa 22,12 kilonewton. Ahí está, ¿no? Ese es el peso del material. ¿Está bien? Pero para hallar el peso específico, esto tiene que utilizarse con ayuda de la definición, ¿no? Peso del material entre el volumen del material. ¿No? ¿Me entienden, no? ¿Me entienden? El volumen del material ya sería este otro, ¿no? Sin el hueco. Ahora sí el volumen del material es considerando el hueco. El volumen del material sería todo esto que está por encima más la parte sumergida. Ahí está, ese sería el volumen del material. ¿No? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya hay que también hacer una composición aquí. El volumen del material es igual, ¿no? Al volumen de un cilindro con diámetro mayor menos más el volumen de la esfera, de la semiesfera, ¿no? Semiesfera. Menos el volumen del hueco. Con un diámetro chico, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no, jóvenes? El hueco es cilíndrico también, ¿no? ¿Ya? ¿Me entienden, no? Lo que estamos haciendo. El volumen del cilindro es todo hasta la parte superior, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular esto. El volumen del cilindro es pi cuartos, diámetro al cuadrado, pero ya por las dos alturas, fíjense, ¿no? Z1 más Z12, ¿no? Sí, Z1 más Z2. Más el volumen de la semiesfera. Ya saben que es pi doceavos por diámetro al cubo. Menos el volumen del hueco, pi cuartos, ¿no? Diámetro menor al cuadrado por Z1, o Z2 en este caso. ¿No? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos llamándole al diámetro mayor, le estamos llamando D, y al diámetro menor D minúsculo. Y la altura
A la altura del hueco es Z1 más Z2. ¿No? 10. Ya, chao. ¿Qué voy? Ya, tengo un vaso aquí. Ya, bueno, jóvenes, ¿no? La altura es Z1 más Z2 también, por ese caso, ¿no? Es ambos casos, porque el hueco es todo el cilindro también, ¿no? Ahí está, es lo mismo. Sí. Nada más que el diámetro es diferente, ¿ya? ¿Sí o no? La altura es la misma para ambos cilindros, ¿no? Miren, toda esta altura para el diámetro exterior es desde aquí hasta aquí. Y para la parte interna desde aquí hasta aquí también es la misma altura, ¿no? ¿Qué es lo único que cambia? El diámetro, nada más. ¿Sí? Bueno, entonces calculamos, ¿no? A ver cuánto nos va a salir esto. El diámetro es de 1,5. Z106 y Z2025. 0,85 en total, entonces, ¿sí? Más pi doceavos por 1,5 al cubo. Menos pi cuartos. Pero ahora el diámetro menor es más chiquito, ¿no? Es 1,4, fíjense, 1,4 aquí. Eso estar cambiando de color a cada rato, ¿no? 1,4. Y la altura es 0,6 más 0,25, 0,85. No, pero esto sería el volumen total, ¿no? No sería el volumen del cilindro. El volumen del material sería directamente este valor. No solo la parte cilíndrica, ¿no? Sería el volumen del material. De una vez, claro, lo estamos calculando, ¿no? Vamos a editar esto. Ahí está, pi cuartos 0,85. Pi doceavos por 1,5 al cubo menos pi cuartos 1,4. Ya revisemos, ¿no? Y 1,0772 metros cúbicos. ¿Ya? Está todo bien. Entonces, volviendo a esta parte, el volumen del material, ¿no? Y hicimos el volumen del cilindro, de la semisfera y el volumen del hueco. Entonces, el peso específico sería igual al peso del material entre el volumen.
17.120,4 sería, ¿no? En Newton. Será este peso, acuérdense, menos 5.000, ¿no? 5 kilonewton es 5.000. Entonces, 17.120 entre el volumen. 15.893,8. Newton por metro cúbico. Y si por ahí pidiese la gravedad específica, ¿no? Si por ahí pide la gravedad específica, entonces, ¿qué se hace? Se agarra esto y se divide entre 9.810, ¿no? Sí, la gravedad específica del material sería 1,62, si es que pidiese, ¿no? Y si pide la densidad, entonces esto por 1.000. Si pidiese la densidad, 1.620,16. Pero no pide, pero por si acaso, ¿no? Ya, ahí está, jóvenes. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Consultas, jóvenes, preguntas. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, bueno, con esto terminamos este tema, ¿ya? Hay que fijar fecha de examen, ¿ya? ¿De acuerdo? Hoy día es miércoles, el próximo miércoles. Pero mejor si es temprano. ¿El día jueves en la mañana pueden? No este jueves, ¿no? El próximo jueves en la mañana pueden. A ver, que alguien comente. ¿El día viernes, Inge, no se puede? No, el día viernes estoy muy saturado. O si no, también el sábado en la mañana a partir de las 10:30. También sería, pero ¿qué dicen los demás? Sí, ingeniero, mejor sábado en la mañana. Mejor sábado. Sí, mejor sábado. ¿Qué dije? El sábado. Ya, a ver, escúchame entonces. El día es 3, el sábado próximo es 6, el sábado 13, ¿ya? Sábado 13, primer parcial, a las 10:30, en el Matadero, o por ahí, en la 260 a lo mejor, ¿sí? ¿De acuerdo? A ver, voy a ver si me pueden abrir el sábado el Matadero, porque son hartos ustedes, ¿no? Creo que sí. La otra es miércoles también, pero allá lo cierran todo a la hora de clase, ¿no? Si es miércoles, el próximo miércoles sería tendría que ser tipo 3 de la tarde, para que nos presten el aula grande, ¿no? ¿Y el miércoles no pueden a las 3 de la tarde? No, ingeniero, pasamos otras clases. Sí, por mi parte, no. Sería sábado nomás. Ya. Entonces el sábado 13, ya, a las 10:30. Pero vamos a ver si los muchachos ahí nos prestan el aula.
La grabación de Classroom voy a intentar pasarlo ahorita mismo, ¿ya? Ya me hicieron sus correos electrónicos en WhatsApp. No, ingeniero. Haga una listita, por favor, con sus correos electrónicos para darle acceso al Drive, donde van a estar las grabaciones. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? En WhatsApp pongan uno y su correo electrónico. Bien escrito, por favor. Cuidado con mayúsculas y minúsculas, ¿no? Después no me hago responsable yo. ¿Ya? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, ingeniero. Ya, jóvenes. Entonces, este viernes ya empezamos el siguiente tema, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar. Sí, entonces, no se olviden que el sábado 13 sería ya el primer examen parcial. Sábado 13 de noviembre a las 10:30 de la mañana. ¿De acuerdo? Y el viernes 5 pasamos normal, el miércoles 10 y el viernes 12 normal clases, pero ya empezando el otro tema, ¿no? El tema número 3. Ya, listo, jóvenes. Ahí lo vamos a dejar entonces, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar. Si no hay dudas, no hay preguntas. Inge, el ¿Ya? examen sería en ese caso flotabilidad. Hasta Arquímedes. Sí. Todo eso. Todo lo que hemos visto hasta Arquímedes, ¿ya? Listo, Inge. Díganle al auxiliar que les ayude, que les dé ejercicios y todas esas cosas. ¿Ya? Recién una clase pasamos. Pero tienen todavía el viernes y 2 clases más, esta semana y la próxima. ¿Ya? Listo, Inge. Gracias. Ya. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Ya. Luego, ingeniero.